Hola, bienvenidos a Abraham y la historia. Por septiembre de 1810 los trabajos de los conspiradores estaban tan adelantados que se acordó que el movimiento revolucionario estallara el 2 de octubre, según se asegura, simultáneamente en varios lugares. Y ya para entonces los conspiradores estaban denunciados, y el gobierno tenía espías que concurrían a las juntas, quienes les informaban de cuanto en ellas se trataba. La situación del corregidor de Querétaro se hacía cada vez más difícil, pues el partido español sospechaba su convivencia con los rebeldes, y le vigilaba también, por lo que podía ser aprendido de un momento a otro. Entonces, este decidió catear la casa de comercio de don Epigmenio González, donde se aseguraba había armas ocultas. Antes de proceder a esta diligencia dio noticia de lo que ocurría a su señora esposa doña Josefa. Pero temeroso de que cometiera una imprudencia, la dejó encerrada con llave en sus habitaciones. Eran las 11 de la noche cuando el corregidor Domínguez marchó a catear la casa de González, acompañado de un escribano español y de 20 soldados. Como el cateo lo iba a efectuar solo por fórmula y para cubrir el expediente, el corregidor practicaba la diligencia con precipitación, y ya iba a darla por terminada. Y a retirarse, cuando el escribano descubrió algunas armas y pertrechos, lo que hizo necesario proceder a la aprehensión de los hermanos González y de su servidumbre. Entretanto, la esposa del corregidor procuraba anhelosamente comunicarse con alguien que pudiera dar aviso a los principales conjurados. Debajo de su recámara caía la habitación del alcalde de la cárcel, Ignacio Pérez, resuelto partidario de la independencia. La corregidora y él tenían convenido de antemano el comunicarse cuando algo inusitado ocurriera. Por medio de 3 golpes dados en el techo del cuarto del alcalde, doña Josefa hizo la señal convenida y, como la puerta de su aposento estuviera cerrada, a través de la cerradura le avisó a Pérez de lo que pasaba, ordenándole que inmediatamente se dirigiera a ponerlo de conocimiento de Allende. No conforme con esto, la corregidora apenas amaneció el siguiente día, 15 de septiembre de 1810, exhortó al capitán Arias, que era uno de los conspiradores, para que apresurara la revolución. Pero este traidor no solo denunció a sus compañeros, sino que se puso de acuerdo con el partido español para que éste aprendiera al corregidor. No eran estas las únicas denuncias, pues en Guanajuato había sido también delatada la conjura, de manera que simultáneamente se expidieron órdenes de aprehensión en esta ciudad y en Querétaro contra Allende y Aldama, así como para que se vigilara estrechamente a Hidalgo, a quien no se podía detener sin previo aviso de su prelado. No habiendo encontrado el alcalde Pérez a Allende en San Miguel, se puso al habla con Aldama, y ambos juntos marcharon a Dolores, donde llegaron a las 2 de la mañana. Llamaron en la casa cural y salió Allende a recibirlos, haciéndoles pasar a la recámara del cura, donde comenzaron a discutir el partido que debería retomarse. Fueron varios los pareceres, y como la resolución del asunto se retardara, puso punto final a los debates el cura Hidalgo diciendo: «Caballeros, somos perdidos. No hay más recurso que ir a coger gachupines», palabras que fueron secundadas con entusiasmo por la mayoría de los presentes. Ordenó luego el cura que se despertara a su hermano, don Mariano, y a otros conjurados, y que se llamara violentamente a los artesanos de la alfarería y de los hederos. Reuniendo así un grupo considerable, se dirigieron a la cárcel a libertar a los presos para aumentar sus fuerzas, y al cuartel, donde se les aseguró un piquete de soldados del regimiento de Allende, procediéndose luego a la aprehensión del subdelegado y de los demás vecinos españoles del lugar. Amanecía ya, y como era domingo, se comenzó a llamar a misa, reuniéndose en poco tiempo en el atrio de la parroquia un gran concurso, no solo del pueblo, sino también de los ranchos y haciendas circunvecinas, que según la costumbre llegaban a oír misa. El cura hizo entonces a sus feligreses un breve parlamento, recordándoles los agravios que habían recibido de los españoles, y les ofreció a los que se alistaran bajo la bandera un peso diario si se llevaban armas y caballo a la mitad, y la mitad a los de a pie. Aquel discurso entusiasmó al auditorio, y casi todos los allí congregados se dispusieron a seguir a Hidalgo, formándose así un pequeño ejército como de 200 hombres, armados con hondas, garrotes, porque aún las lanzas y espadas escaseaban, y las armas de fuego eran rarísimas, pues, como se recordará, las leyes de Indias prohibían a los indios y las castas al fabricar y usar armas de ninguna especie. Tales fueron los humildes principios de la Revolución de Independencia Mexicana.
Decidieron luego los caudillos de aquella muchedumbre que no ejército marchar a San Miguel el Grande, donde contaban con numerosos y decididos partidarios. Al pasar aquella reunión desordenada y pintoresca por campos y rancherías, llevando entre sus filas a los españoles prisioneros, acercábanse los labriegos a inquirir la causa de la novedad semejante. Y apenas conocían la que determinaba el alzamiento, venían a engrosar las filas insurgentes. Muchos llevaban a sus mujeres e hijos. Quedaban los perezosos bueyes uncidos a la coyunda y abandonados por sus guardianes. En medio de las tierras a medio labrar, las chozas se cerraban, porque sus moradores, llevando a cuestas su pequeño haber, corrían a unirse al ejército de los independientes. Y así, engrosando a cada momento en medio de nubes de polvo y enardecidos los contornos con sus gritos y sus vivas, llegó a las últimas horas de la tarde a Totonilco. Allí, Hidalgo tuvo una idea genial. Al ver una imagen de la Virgen de Guadalupe en la sacristía del santuario de Totonilco, la enarboló en una pica y le puso una inscripción que decía: «Viva la religión, viva Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII, viva la América y muera el mal gobierno», dándola luego como estandarte de guerra a su improvisado ejército, que lo recibió con entusiasmo delirante. Para comprender los sentimientos que la vista de aquella imagen despertó en la multitud, debemos recordar que, conforme a una tradición piadosa muy popular, se decía que aquella Virgen morena, como los indios, se había parecido a uno de ellos a raíz de la conquista, y que por tanto se le consideraba como patrona protectora de los mexicanos. Los indios, los mestizos y las castas, acostumbrados a mirar con respeto supersticioso al rey y a los sacerdotes, a pesar de su odio contra los españoles, quizás se hubieran guardado de seguir a Hidalgo, a no ser por aquella bandera que levantaba su fanatismo secular contra otro fanatismo. Entregóse San Miguel el Grande, sin combatir. Ya al oscurecer el 16 de septiembre de 1810, aumentándose allí el improvisado ejército considerablemente con el regimiento de dragones de la reina, y numerosos particulares, siendo aprendidos allí también, al igual que en Dolores, todos los vecinos españoles. La plebe, enardecida en su contra, comenzó a saquear la casa de uno de ellos, y hubiera seguido con otras a no llegar Allende a disolver la reunión a cintarazos por no haberse hecho caso de sus razones. El 19 salió de San Miguel el ejército, rodeó la sierra de Guanajuato, como si se dirigiera a Querétaro, pero al llegar a Chamácuaro, cambió de ruta y encaminó a Celaya, engrosando cada vez más sus filas durante este trayecto. Hidalgo mandó hacer alto en la capilla de San Antonio, a orillas de la población, y mandó intimar rendición. Pero como las autoridades habían huido, la villa se entregó sin resistencia. Celebróse la entrada con un paseo militar, llevando al frente el estandarte de la Virgen de Guadalupe y el retrato de Fernando VII, seguidos con la música del regimiento de los dragones de la reina. De pronto se oyó un tiro y la tropa, enfurecida al creerse traicionada, se esparció por la ciudad entregándose al saqueo, sin que los jefes pudieran dominar el desorden sino algún tiempo después. En Celaya se procedió a nombrar jefes, siendo electo por aclamación Hidalgo como capitán general y Allende como generalísimo, repartiéndose otros grados a los principales. De allí decidieron los insurgentes marchar sobre Guanajuato. Era Guanajuato la ciudad más importante de la Nueva España después de México, por su población y riqueza. Edificada en el fondo de una cañada, sus calles estrechas se retuercen caprichosamente, faldeando por las montañas y se destacan entre el caserío las torres y cúpulas de sus templos. El pueblo bajo, formado por barreteros que ganaban crecidos jornales, era de criterio más amplio que el de otras poblaciones de la Nueva España, y se inclinaban a favor de los insurgentes. Gobernaba allí don Juan Antonio Riaño, el más culto de los intendentes de la colonia, hombre de vasta instrucción y de finas maneras, que le habían atraído las simpatías de sus gobernados, cuyo adelanto procuraba por cuantos medios le era posible. Al saber de los avances de los insurgentes, Riaño procuró poner a la ciudad en estado de defensa. De acuerdo con los principales vecinos, levantáronse trincheras en las calles para formar un recinto fortificado.
reconcentrándose los destacamentos de los regimientos del Príncipe que había en el lugar cercano, y se pidieron auxilio a San Luis y Guadalajara. Además de atraerse a la plebe cuya actitud era sospechosa, mandó publicar un decreto de la regencia que suprimía el tributo a que estaban sujetos indios, mestizos y castas de Guanajuato, a consecuencia de los motines que allí se registraron con motivo de la expulsión de los jesuitas. La medida produjo resultado contraproducente, pues como el decreto hacía más de un año se expidiera sin que fuera publicado, alegando diversos pretextos, su promulgación en aquellas circunstancias se miraba como una concesión arrancada al miedo y a la debilidad. Viendo Riaño la actitud hostil del pueblo, consideró imposible defender el recinto fortificado. Y la noche del 24 de septiembre se trasladó a la Alhóndiga de Granaditas, con el ayuntamiento, tropa, vecinos armados, caudales del rey y gran cantidad de municiones de boca y guerra, mandando derribar las trincheras. Entonces, el pánico se apoderó de los españoles y criollos ricos, que comenzaron a buscar refugio en la misma Alhóndiga, con cuanto tenían de valor, reuniéndose allí, de esta manera, unos 5 millones de pesos aproximadamente. La Alhóndiga de Granaditas es un vasto y sólido edificio, construido sobre un paralelogramo, todo de piedra y mezcla, con 2 pisos y un patio central servido por 2 puertas, una al norte y otra al oriente, destinado a guardar granos para el tiempo de escasez. No tiene, fuera de ellas, más abertura al exterior que 2 líneas de claraboyas correspondientes a las trojes de ambos pisos, lo que le da el aspecto de una fortaleza. Pero la posición no es defendible, por estar dominada por el Cerro del Cuarto, cubierto de construcciones que forman estrechas callejuelas. El día 28 a las 9 de la mañana se presentaron los parlamentarios de Hidalgo, intimando a la rendición de la ciudad, y el intendente se negó a entregar la plaza, preparándose para la lucha. Era la 1 de la tarde, cuando por las cumbres de las montañas que rodeaban la ciudad comenzaron a aparecer los primeros partidos insurgentes. Se calcula que sus fuerzas sumaban 20.000 hombres, armados de hondas, flechas, garrotes, instrumentos de labranza y pocas lanzas y armas de fuego. En medio del torrente embravecido y rugiente que se despeñaba por las montañas, flotaban las más extrañas banderas improvisadas de todas formas y colores. El pueblo de Guanajuato, al ver presentarse a los insurgentes, se unió a ellos, abrió las cárceles y entró a saco por las casas de comercio. En pocos instantes la Alhóndiga estuvo cercada por la multitud, cuyo primer embate fue rechazado, pero lo secundó con tal ímpetu que la caballería realista que estaba fuera de la Alhóndiga tuvo que retraerse al interior, pues era tal y tan tupida la pedrea que mandaban los asaltantes que nadie podía estar a descubierto sin riesgo inminente de su vida. El intendente Riaño, al dirigirse a reforzar a unos soldados que combatían en la calle de los Pocitos, recibió un balazo en la frente que le causó la muerte, lo que produjo mayor desaliento y confusión en los sitiados. Entretanto, continuaba con furia la pelea. Los gritos ensordecedores de ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Y ¡Mueran los gachupines! Poblaban los aires y repercutían en las concavidades de las montañas. Los disparos de fusilería, el zumbido de piedras, los ayes de heridos, los estretores de los moribundos, el llanto de las mujeres y las injurias que se dirigían los combatientes, todo se mezclaba y confundía, formando un ruido atronador, como los tumbos de una mar embravecida y azotado por la tempestad. La puerta de la Alhóndiga se mantenía cerrada, a pesar de los repetidos ataques, y aún cuando muchos de los asaltantes habían quedado muertos allí, otros los reemplazaban enseguida. Los realistas habían perdido la cabeza, y mientras unos enarbolaban bandera blanca en señal de rendición, otros arrojaban frascos de hierro cargados de metralla, por lo que los asaltantes, enfurecidos, creyendo que se obraba con perfidia, redoblaron los ataques tratando de minar el edificio. Hidalgo mandó traer barras para desquiciar las puertas. Pero entonces un barretero apodado el Pípila, echándose una losa a las espaldas y llevando empuñada una tea, se llegó a una puerta de la Alhóndiga, la ungió con aguarrás y le prendió fuego, con lo que en breve las llamas hicieron presa en ella y derribaron el obstáculo. Entonces la multitud sedienta de venganza, ciega de ira, se precipitó dentro del edificio.
Hombres, mujeres y niños sin distinción fueron asesinados y despojados de cuanto llevaban encima, quedando sus cadáveres desnudos, tendidos entre charcos de sangre, en tanto que el oro y la plata, las joyas y mercancías más preciadas eran arrebatadas en la confusión de aquella escena infernal. A las 5 de la tarde concluyó el saqueo de Granaditas, y las turbas se esparcieron por la ciudad entregándose al pillaje de las casas de los españoles, que duró toda la tarde, toda la noche y parte del día siguiente, hasta que Hidalgo mandó promulgar una banda que castigaba con pena de muerte a los ladrones. Luego nombró a las autoridades, incorporó a sus fuerzas 3 escuadrones del príncipe, levantó 2 nuevos regimientos, estableció una fundición de cañones y acuñó monedas, decidiendo luego marchar sobre Valladolid. Se calcula que en la toma de Granaditas murieron más de 400 realistas y cerca de 3,000 insurgentes. Y esta es, pues, la forma en que inició el movimiento de independencia de México. Antes de terminar el video, queremos mandar un saludo al canal de Lupita, gran amiga de este canal. Hasta pronto.